Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la bienvenida al curso Diseño de Espacio Público que realizaremos este semestre en una versión combinada entre online y también trabajo en grupo, donde cada grupo va a ir trabajando sobre un proyecto que vamos a definir. Mi nombre es Sebastián Seriani, yo soy el profesor del curso y la ayudante va a ser Constanza Ollanedel. En este PowerPoint quisiera presentarles un poco la introducción y formulación del proyecto, y ustedes van a ir pudiendo también recoger información también de otras maneras, como a través de la plataforma Canvas o bien a través de Google o otras plataformas tecnológicas. Entonces, la presentación de hoy día busca de alguna manera marcar el inicio del curso. Tenemos en la presentación vamos a hablar de los alcances y objetivos, ¿cierto? De qué se trata este curso, qué es lo que vamos a realizar como proyecto. Vamos a ver qué es lo que son los proyectos y sus definiciones para tener un lenguaje común entre todos. Vamos a introducir el tema del análisis de proyecto y finalmente vamos a hacer algún trabajo en grupo. En este caso, como el problema de la contingencia nos obliga a no trabajar en grupo, vamos a hacer algunos trabajos más individuales y ustedes después se van a ir coordinando en grupos vía email o de alguna otra forma, por ejemplo con Canvas. Primero partamos por el curso alcance y objetivos. Lo primero que hay que decir es que me gustaría conocer en ustedes qué es lo que esperan de este curso, de qué se trata, su mirada del espacio público, qué es lo que ven en este curso que les puede servir para su carrera. Y para eso un poco, y que ustedes me vayan contando, vamos a hacer vamos a abrir un espacio en esta página de mentimeter.com. Yo les voy a habilitar después el canal en Canvas para que ustedes se puedan meter a la página y de alguna manera puedan ir contestando a través de un código que yo les voy a dar y puedan ver online un poco también todas las respuestas del resto de los compañeros. Bueno, el curso en este caso busca varias cosas: datos, evaluación, diseño, modelación, donde ustedes van a ir desarrollando un proyecto en grupo, y hay algunos ejemplos de proyectos anteriores donde alumnos han desarrollado perfiles de espacio público, veredas, cruces más accesibles. Han realizado algún proyecto también que hable de sustentabilidad en el espacio público, y de alguna manera se han ido involucrando en proyectos en terreno, que es algo bien interesante. Entonces ustedes van a ir a medir cosas, van a proponer diseños y los van a evaluar de alguna manera, ya sea socialmente, con metodologías de evaluación social del proyecto, pero también van a usar la modelación, la simulación, entendiendo que es una herramienta virtual, ¿cierto?, que nos permite ponernos en diferentes escenarios. Entonces el curso permitirá al estudiante, bueno, varias cosas como aparecen acá, ¿cierto? Y de alguna manera esto nos va a permitir ir avanzando, ¿cierto?, en el proyecto, pensando en qué espacio público ustedes tienen que desarrollar un proyecto de sustentabilidad, tienen que hablar de diseño accesible e inclusivo, definir materiales, qué modelo de gestión van a proponer, diseño, y evaluar de alguna manera, ¿cierto?, socialmente los proyectos. Bueno, y en este sentido queremos, bueno, especialmente en el grupo de transporte, y una mirada más mía también, avanzar, ¿cierto?, en esta pregunta: ¿qué ingenieros queremos y para qué ciudad? Entonces aparece un primer punto, ¿cierto?, que es una ciudad donde el auto tiene preferencia, ¿cierto?, frente al resto de los modos de transporte, pero también aparece una segunda ciudad donde la situación es más equilibrada, ¿cierto?, donde tenemos no solamente autos, sino que también tenemos transporte público, tenemos ciclistas, tenemos diferentes tipos de peatones, ¿cierto?, peatones con discapacidad, peatones con movilidad reducida, y aparentemente lo que estamos enfocándonos todos hoy en día en lo que se necesita como ciudad, y por lo tanto ingenieros para esa ciudad, es más que nada la ciudad tipo 2. Cada día están siendo más difíciles los traslados en auto debido a los tacos, ¿cierto?, y debido a los problemas que produce el auto, segregación, contaminación, etcétera.
Y se ven atractivos otros medios de transporte más masivos, como el transporte público sostenible, ¿cierto? En el sentido de que pueden incluir mejores tecnologías, electromovilidad, etcétera. Y por otro lado aparece la movilidad no motorizada, ¿cierto? Que aparece la bicicleta, los scooters, ¿cierto? Eléctricos, y en fin, otras cosas que se van sumando. Y ahí obviamente el peatón como el usuario más vulnerable dentro de la plataforma vial, que hay que trabajarlo como una prioridad. Entonces hay mucha bibliografía en el curso, ustedes van a ir buscando mucho material, acá aparece cierta información, ustedes la pueden buscar en internet, es fácil de buscar, si tienen alguna duda me pueden preguntar, o también al ayudante. Entonces acá hay harto material para que ustedes puedan revisar, y esto es un material básico, o sea, ustedes pueden obviamente buscar más información, papers, estudios y otras cosas que les pueden ir sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que es un poco este curso? Acá están en la descripción, son 15 semanas, ¿cierto? Los horarios que nos van a tocar, supuestamente la sala de la universidad que nos va a tocar, y los temas, vamos a ir trabajando diferentes temas, y hoy día vamos a hablar principalmente del primer tema, que es lo que es un proyecto de espacio público. Entonces, evaluación del curso, bueno, vamos a tener diferentes entregas, ¿cierto? Va a haber un porcentaje que corresponde a cada entrega, ¿cierto? Ahí está la descripción de cada entrega, y van a haber tareas que van a ser material que de alguna manera les va a permitir a ustedes complementar las clases de PowerPoint y les va a servir un poco para ir avanzando en su entrega. Y también va a haber una entrega final que equivale al examen. Todo esto también está explicado en Canvas. Y Canvas tiene la facilidad, ¿cierto?, de poder encontrar toda esta información, y incluso está el detalle del syllabus y los temas que se van a tratar en cada clase, etcétera. Ahora, ¿qué proyecto vamos a desarrollar? Bueno, les he propuesto el siguiente proyecto. Está el Canal San Carlos, desde Avenida Osa hasta Andrés Bello. En este proyecto ustedes van a poder desarrollar todo lo que tenga que ver con espacio público, ya sea veredas, ciclovías, parques, áreas verdes, en fin. Y es algo bien interesante porque ahí se da mucha mezcla de cosas. De partida, una de las cosas más interesantes es que hay 4 municipios involucrados. Está Las Condes por un lado, está La Reina, está Providencia y está Ñuñoa. Entonces lo hace bien complejo este espacio, y por lo tanto lo hace bien discontinuo. Y ustedes van a ir viendo que a medida que avancen en el curso se van a ir dando cuenta que hay mucha discontinuidad en el espacio público. Cada municipio hace su ciclovía, por ejemplo, y termina en el límite comunal, por dar un ejemplo. Entonces, cada grupo, yo sé que son más o menos unos 14 alumnos aproximadamente, la idea es que cada grupo va a ir trabajando cada tramo. Entonces, aquí había una metodología que había yo propuesto en caso que hiciéramos la clase presencial, pero la idea es que yo les voy a mandar de forma aleatoria los grupos, donde ustedes van a ir conformándose con alumnos, ¿cierto?, que por lo general no conocen, tal vez, no son amigos, y un poco lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Entonces les toca algún conocido de repente, pero también puede ser que no les toque un conocido. Entonces aquí la idea es que los grupos sean lo más diversos posible, vamos a tratar de equilibrarlo, y también vamos a pedir que cada grupo elija un líder o representante, y también que le pongan un nombre a cada grupo, siendo una consultora o una ONG, el nombre que ustedes quieran. Entonces, como les decía antes, va a haber Canvas que nos va a permitir ver las tareas, las entregas, dar anuncios, las actividades que vamos a hacer, el soporte general del curso, el programa, el syllabus, etc. Bueno, aquí había un break que supuestamente descansábamos un rato y volvíamos entonces con los tipos de proyectos y definiciones. La idea de esta parte de la clase es que podamos tener un lenguaje común. Entonces, primero aquí preguntarle a ustedes, y es una tarea que yo les voy a pedir al final de esta sesión, que ustedes escriban qué es lo que es espacio público y cuáles son sus desafíos. Ese va a ser un poco el complemento de la clase de hoy día.
Entonces, discutirlo con algún compañero, en este caso no lo vamos a hacer por motivos de la contingencia, ¿cierto? Pero ustedes de alguna manera lo que sí les voy a pedir es que elijan los desafíos que ustedes crean que son necesarios en el espacio público y que lo compartan con el resto de la clase a través de Canvas. Es algo que les voy a mostrar en un rato más. Y hay ejemplos de espacio público. Este es un ejemplo antes y después, ¿cierto? Una calle, la vialidad también es espacio público y algo que también tenemos que definir, ¿cierto? Entonces, espacio público, según este manual MEUS, que lo puse también en la bibliografía básica, bueno, habla de que espacio público es una serie de cosas, ¿cierto? No es solamente área verde. Y eso es interesante. Incluso también incorpora vialidad, lo cual es bien interesante también. Entonces aquí hay una pequeña primera definición para que todos entendamos lo mismo y tiene que ver con una serie de cosas. Entonces, en ese sentido vamos a ir avanzando después en cada uno de esos tipos de espacio público. Ahora bien, los proyectos de espacio público pueden ser diferenciados desde el punto de vista si son estructurales o no estructurales. Cuando son estructurales, tienen que ver cuando cambian el origen y destino, cambian los viajes, las rutas, los modos, etc. Acá tenemos un ejemplo, está en la calle Humada, ¿cierto? En los años 70, entonces uno ve, por ejemplo, lo que es hoy día. Entonces uno ve en este caso que este proyecto de espacio público, entendiendo vialidad, ¿cierto?, cambia el origen y destino de los viajes, por ejemplo. Entonces es un proyecto bien estructural. Genera nuevos viajes, la gente ya no se mueve, ¿cierto?, en vehículos, se empieza a mover en otro modo incluso, entonces genera otros patrones, genera comercio, hay varias cosas que se generan, entonces es un proyecto más estructural. Además cambia el perfil de la vialidad. Ahora, cuando no son estructurales, bueno, uno tiene otro tipo de proyectos donde no necesariamente generan una nueva matriz de origen-destino, en fin, y uno puede ver este caso, por ejemplo, el antes y un después de un lomo de toro. Una barrera en chicana, ¿cierto?, que no generan nuevos viajes, simplemente reducen la velocidad, por ejemplo, de los vehículos y permite mayor accesibilidad en los cruces peatonales, por ejemplo. Ahora, hay que pensar que también todo proyecto de espacio público puede pertenecer a un plan. También hay opciones y alternativas de un proyecto. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de el parque, ¿cierto?, que se proponía en Las Condes. Esto era en el parque, ¿cierto?, que está ubicado ahí, el intercomunal, ¿cierto?, donde se quería generar una laguna artificial. Entonces ahí se quería hacer un plan, ¿cierto?, un plan grande. Y la idea es un poco ahí ir viendo qué significa un plan. Entonces el plan de alguna manera busca generar de alguna manera una estrategia, ¿cierto?, más global, donde detrás del plan va alineado un objetivo, ¿cierto?, que soluciona un problema. Y después entonces va una en costo-efectividad, entonces ahí empieza a preguntarse uno, ¿se justifica la inversión de alguna solución, ¿cierto?, que esté bajo el plan? Entonces ahí viene, por ejemplo, la idea de esta laguna, entonces uno empieza a preguntarse, ¿cuántos metros cuadrados de laguna? ¿Cuántos van a ser los nuevos árboles? ¿Qué significa? ¿Cuánto va a ser el costo de esto? En fin. Y después aparecen las opciones, ¿cierto?, alternativas de solución. Construir una laguna, paisajismo, solo paisajismo y una ciclovía. Son opciones dentro de lo que uno va viendo como proyecto. Y por último, alternativas. Entonces uno dice, ya, si es solo paisajismo, entonces va a ser pasto, va a ser árboles nativos, en fin. Entonces aquí hay un video que ustedes pueden ver después con más calma, se pueden meter a ese link y de alguna manera muestra qué es lo que pasó al final con el parque, donde la participación ciudadana fue súper importante. Y algo que vamos a ver en el curso que es esencial en los proyectos. Un proyecto sin participación ciudadana no es proyecto. Tiene que incluirse desde el inicio del diseño. Entonces, acá hay un pequeño quiz, ¿cierto?, que uno dice, bueno, ¿qué es prediseño y anteproyecto? Entonces uno va a ir buscando nuevos lenguajes, ¿cierto? Entonces hablamos de prediseño, ¿cierto? Se diferencia un anteproyecto ya que incluye solo A y B, ¿cierto? O sea, prediseño vamos a decir que es la representación en planta y los costos aproximados. Mientras que un anteproyecto, ¿cierto?, significa un prediseño pero con mucho más detalle. Entonces aquí, ¿cierto?, uno ve
un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, un prediseño sería dónde va la ciclovía, ¿cierto? Costos aproximados de la ciclovía, algunos elementos, pero un anteproyecto sería que la ciclovía incluye geometría, infraestructura, cuánta expropiación, elementos de señalización, dónde va a ir demarcado, dónde va a ir señalizado, qué seguridad le vamos a incluir, mobiliario urbano asociado a eso. Entonces, ese es el anteproyecto. En nuestro curso vamos a tratar de llegar a anteproyecto, es lo ideal, y vamos a ir avanzando para ojalá alcanzar eso. Entonces, estas son las fases de un proyecto. Nosotros vamos a estar más a nivel no estructural o estructural, pero no perteneciente al plan. Así que no tenemos un plan grande aquí de espacios públicos que tenga el municipio o los varios municipios, cosa que nosotros no adosemos a eso. Entonces acá hay diferentes fases dependiendo de cómo es el proyecto, y si ustedes ven, vamos a llegar antes de ingeniería de detalle. De todas maneras, no vamos a alcanzar a ver eso, ¿cierto? Pero igual lo vamos a incluir de alguna manera, lo vamos a mencionar algunas cosas como paisajismo, arquitectura o el modelo de implementación y seguimiento, que son las etapas posteriores. Probablemente nos vamos, como decía, a encontrar en no estructural, un proyecto no estructural. Entonces, y finalmente en esta presentación queremos presentarle a ustedes también, qué se necesita para hacer un análisis de un proyecto. Y ahí es importante entonces empezar a pensar con una reflexión, ¿cierto?, que proponemos acá, es que ustedes vayan pensando qué pasos necesito hacer para analizar un proyecto, especialmente de espacio público. Entonces ahí pueden hacer un ejercicio ustedes individualmente, escribir en una hoja, ¿cierto? Discutir, compartir con otro. En este caso, por la contingencia no podemos compartir con otros, pero la idea es que ustedes reflexionen. Entonces es una reflexión más personal. Entonces, en análisis de proyecto, uno primero lo que hace es definir una área de influencia. Entendiendo el área de influencia como el espacio, ¿cierto?, físico donde se dan las relaciones, los flujos, las interacciones entre diferentes pasajeros, entre diferentes peatones, entre diferentes ciclistas, el pasajero que sale del metro y se transforma en peatón, ¿cierto? En fin, ahí se da la dinámica, ¿cierto? El peatón que después pasa al comercio, que se ve con actividades en el sector, que hay colegios, que hay hospitales. Entonces, ¿cómo se da esa relación? Los conflictos, ¿cierto? Conflictos de viraje, de autos, ¿cierto?, que se encuentran con peatones cruzando. Hay una serie de cosas que van determinando el área de influencia. Entonces ustedes pueden ir definiendo primero eso. Lo segundo es recolectar antecedentes, información. Lamentablemente no podemos hacer un reconocimiento a terreno porque no nos podemos juntar, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes puedan sacar mucha información que ya existe, tal vez en Google Maps, tal vez en otras plataformas tecnológicas, hay fotos tal vez ya existentes en el lugar, tal vez más de alguno ya reconoce ese espacio porque frecuenta pasar por ahí. Entonces hay mucha información, flujos, tasas de ocupación en los vehículos, por ejemplo, información tanto de número de ciclistas, ¿cierto?, que van pasando, accesibilidad, ¿cierto?, cómo son los rebajes de las veredas. Hay mucha información que uno puede ir buscando por ahí, y en ese sentido uno tiene que ir a medir a terreno. Entonces ahí uno va a buscar la demanda, va a tratar de buscar la manera de conseguirse esa información si no podemos ir a terreno todavía. Después nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, modelar y evaluar. Entonces, en la modelación nosotros podemos proponer diferentes escenarios. El escenario A, el B, el C, ¿cierto? Y proponemos diferentes tipos de soluciones. Y la evaluación tiene que ver cómo se evalúa el beneficio-costo, ¿cierto?, los indicadores de rentabilidad, en fin. Y todo eso llevado a precio social. Después uno genera alternativas de solución, ¿cierto? Uno pone el prediseño. Entonces uno dice, bueno, tengo este problema, ¿cierto?, que ya lo definí anteriormente, ¿cómo lo voy a solucionar? Y después entonces uno vuelve a hacer modelación y evaluación social, porque uno de alguna manera quiere probar de nuevo ese prediseño, a ver cómo va. Y en ese sentido uno después elige la mejor alternativa. Y uno dice, bueno, ahí se va definiendo ya más el anteproyecto, con todo el detalle que significa. Entonces, como ayudantía, ahí les vamos a proponer con constancia algunas tareas, y la idea es que ustedes puedan avanzar estas tareas en Canvas y compartir con el resto de la clase. Muchas gracias. Cualquier duda me pueden escribir tanto en Canvas como a mi mail sseriani@miwandes.cl. Muchas gracias.